Muy buenas, amables televidentes. El conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la gratísima presencia de mi profesor, Alan Brewer Caría. Profesor, en nombre de la Fundación, una vez más, ya usted es un invitado sempiterno de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Le agradezco, de verdad le agradezco que haya correspondido a la invitación al conversatorio de la FINJUS. Bueno, soy yo el que agradezco, Sergio Tulio, por la invitación, por la consecuencia, por la amistad, como decía en mi conferencia en el Congreso, por la acogida y hacerme sentir como si estuviera aquí en República Dominicana y en Santo Domingo, en mi casa. Qué bien, qué bien. Eso realmente me agrada mucho. Qué bueno que eso se logró. Qué bueno que eso se logró, porque esas eran las intenciones. Sí, y desde hace tiempo. Así es. Gracias. Tenemos que hablar sobre el principio de legalidad, que muchas veces en muchos de nuestros países anda de su cuenta. ¿Cuál es el alcance de este concepto, de este principio? Bueno, el principio de la legalidad es la clave del funcionamiento del Estado de Derecho. El Estado moderno se montó sobre las bases del constitucionalismo y esas bases todas giran en torno al principio de la legalidad. Es decir, que hay una constitución que es una constitución producto de la voluntad popular, aprobada, que debe ser por el pueblo a través de sus representantes y por tanto es producto de la soberanía. Ya las constituciones no le vienen dadas por un monarca, sino por el pueblo que sustituyó la soberanía vieja del monarca. Esa constitución es la cúspide de toda la estructura del principio de la legalidad. Obliga a los funcionarios, pero obliga también a los particulares. Tiene potestades asignadas a los órganos del Estado y tiene derechos directamente asignados a los ciudadanos, de manera que el ciudadano puede decir, la Constitución directamente me protege, la Constitución me da derechos y la Constitución me permite controlar que los órganos del Estado actúen de acuerdo a lo que ella prescribe. Y esa es la base del principio de la legalidad. El sometimiento de todos los órganos a la Constitución y a las leyes, el derecho del ciudadano a la tutela judicial efectiva frente a las actuaciones de la administración, de los funcionarios, de los poderes públicos que violen la Constitución y la necesaria existencia de un poder judicial autónomo e independiente que garantice que ese órgano del Estado que viola la Constitución va a ser sancionado con la anulación de sus actos. Entonces, el principio de la legalidad es la base del funcionamiento del sistema del Estado de Derecho. Si no hay el principio de legalidad, no hay Estado de Derecho. Pero claro, eso implica muchas cosas adicionales. Claro. Necesitamos un poder judicial, no solo competente, sino autónomo e independiente, que pueda enfrentarse al poder, que pueda obligar al funcionario a dictar un acto administrativo que se niega a dictar. El juez es el que puede hacerlo. Que pueda anular un acto que sea inconstitucional, que pueda ordenar la realización de determinadas actividades cuando la administración se abstiene. Para eso es necesario un poder judicial autónomo e independiente. Esa es la pieza esencial del Estado de Derecho y del principio de la legalidad. Podemos tener en una Constitución todo escrito, las frases más elaboradas y más floridas, los principios, como son muchas de nuestras constituciones actuales, pero si no hay un poder judicial autónomo e independiente en el cual todos confiemos, esas resultarán frases floridas y más nada. Así es. Ahora, no es fácil porque a veces desde la sociedad se tiene la percepción que es verdad que desde nuestras constituciones están definidos esos principios, el de la transparencia, en fin. Sin embargo, la sociedad lo que ve es que muchas veces no es que no existan los mecanismos, pero no hay forma de que se puedan garantizar. ¿Qué es lo que está pasando en América Latina, en donde muchas veces estos principios se diluyen? Ha habido un grave problema
de disociación entre lo que la construcción jurídico-constitucional establece, esas declaraciones constitucionales, esas obligaciones de los funcionarios, esos derechos de los ciudadanos establecidas en la Constitución y lo que pasa en la práctica. Claro, claro. Ahora, ¿qué pasa? Es la pregunta. ¿Qué pasa en nuestros países entre la estructura del poder, que en definitiva es la que conduce el Estado, y los ciudadanos? Progresivamente se ha ido alejando la estructura del poder y el funcionamiento del Estado del ciudadano. Y ya el ciudadano no encuentra, y ese es el tema más grave de lo que está ocurriendo, no encuentra un mecanismo de unión o de relación directa, un link, como dirían los de habla inglesa, entre las exigencias, las actuaciones, las expectativas, los requerimientos de la población. Porque en general hablamos del pueblo, pero el pueblo es todo un complejo, una compleja gama de organizaciones, Claro, de claro. todo tipo, desde individuos hasta organizaciones complejas. No hay forma en que esos requerimientos y esas expectativas realmente se reflejen en los órganos públicos. ¿Qué pasó? Ahí la pregunta que hay que formularse es, ¿qué pasó con los partidos políticos? Porque en definitiva, la unión Claro, entre son los interlocutores, requerimientos, claro. entre el requerimiento y las expectativas, los deseos, los derechos de la sociedad y el Estado tiene que ser a través de los partidos políticos. Partidos políticos en algún momento, en partes de la historia de nuestros países, partidos políticos poderosos, partidos políticos con una ideología relativamente definida, de manera que los ciudadanos, las personas se pudieran sentir con afinidad a determinadas corrientes, más o menos claramente identificadas. Partidos poderosos, por tanto, que además tenían una ideología definida y que podían generar a la población la expectativa legítima de que lo que las personas que estaban afiliadas a ese partido se reflejara en el Estado, Claro, claro. en la actuación del Estado y volviera como satisfacción de esas expectativas y necesidades a la población. Ahora, ese canal se ha roto, lamentablemente. Los partidos se han descuartizado. Totalmente. Ya no tenemos partidos fuertes, No. con una ideología definida. Tenemos, en lo que antes era un partido, 5 o 6 partidos diluidos que son más bien grupos. Que lo dirigen cúpulas. Por eso, grupos de electores. Sí, sí, Más, sí. más que partidos, son grupos de electores en facciones, buscando apoyar a un candidato a otro, a una persona a otro, y se les olvida de la ideología, se les olvida la satisfacción de esas expectativas de la ciudadanía, del pueblo, y más bien aparecen como mecanismos establecidos para tomar posesión del poder. Totalmente de acuerdo. Pero sin que tengamos los ciudadanos la seguridad de que una vez que lleguen al poder, todo eso se va a reflejar Claro, hacia claro. abajo. Entonces, el gran problema que hoy tenemos es esa disociación entre el aparato del Estado, la obligación central del funcionario y de la administración de servir al ciudadano. A veces llegamos a situaciones extremas donde el aparato administrativo, en lugar de tener esa cualidad de servicial, de que la administración está al servicio del ciudadano, a veces hemos llegado a la situación en algunos países de que la administración dejó de estar al servicio del ciudadano y está al servicio de la propia burocracia, Totalmente. que se satisface a sí Claro. misma Se vive reciclando también. y dicta resoluciones para ellos mismos. El pueblo es marginado. Entonces, esa disociación es la parte que más preocupa en estos tiempos. Entonces, las constituciones pueden decir de todo. Pueden tener no solo principios jurídicos, sino sustantivos de derechos y de obligaciones del Estado en materia social, por ejemplo, pero nada llega a la población, o llega muy poco, o llega marginal, o llega cuando la burocracia, que tiene su propia forma de
retroalimentarse, llega a buscar alguna necesidad a nivel local. Y entonces, por intereses de control del poder, va y busca votos o divide votos. Y realmente ahí está el grave problema que tenemos en general en América Latina. Totalmente de acuerdo. Ahora, evidentemente que lo que usted plantea, que es así, sin lugar a dudas, aparte de que es evidente, es un debate ya que se comienza a dar de una manera sincera entre, por ejemplo, países como los nuestros, no deja de ser preocupante. Por ejemplo, y volvamos a la Constitución, porque siempre tenemos que volver a ella. Cuando uno lee ya las constituciones en América Latina, ya los estados dejaron de ser liberales y ya son estados democráticos, de derechos, sociales, en fin. Eso ha traído como consecuencia de que en todo lo que es el proceso de construcción de la democracia, digámoslo así, aparece un elemento que no aparecía de una manera clara en las demás constituciones, que se fundamentaban sobre la base del espíritu de la representación. Ahora aparece el componente que tiene que ver con la participación de la ciudadanía en todos estos procesos de construcción de políticas públicas. En fin, el ciudadano, la Constitución lo coloca, yo diría que en un lugar relevante. ¿Cómo poder lograr lo que desde la Constitución se quiere? Porque la verdad es que, como usted dice, no hay una conexión, o sea, no hay absolutamente nada. Y eso es motivo de una gran preocupación. Está afectando la democracia. Pero aquí mucho. Ahora, para terminar el tema de los partidos políticos, que es un elemento central. Totalmente, allí, claro. Ese debate no se ha dado totalmente. Y ese debate es el que tiene que llevar a que los partidos políticos reaccionen. Porque esa disociación entre el nivel político y la ciudadanía, que antes el vínculo era el partido, se ha roto y los partidos no se han dado cuenta. No. Lo grave es eso. No. Y eso ha ocurrido en historias de nuestros países y pasó en Venezuela. En Venezuela los partidos se suicidaron. Pero se han llevado de encuentro a todo el mundo. ¿Ah? Se han llevado de encuentro a todo el mundo. Sí, pero es que no es que se suicidaron. Ese es el temor que nosotros tenemos. Se suicidaron por incomprensión de su obra. Claro. Los partidos fueron los que democratizaron al país en Venezuela. Y los partidos, al final de los 40 años de democracia, ignoraron su propia obra. No se dieron cuenta de lo que habían hecho y seguían manejándose como que si hubieran estado 40 años atrás. Y se desmoronaron. Sí. De manera que el fenómeno del señor Chávez fue producto de esa crisis. Claro. No fue que él provocó la destrucción de los partidos, no, los partidos se suicidaron y de ese vacío surgió el primer mago que pasa por el pueblo ofreciendo villas y castillos y allí todo el mundo salió corriendo. Entonces, el debate hay que buscar darlo. Los partidos no pueden seguir suicidándose, no pueden seguir ciegos frente a la realidad, los partidos tienen que reaccionar, si no, corren el riesgo de ser barridos. Y si se barren los partidos, pues no hay forma de organizar una democracia. No hay forma. Porque no hay democracia que pueda funcionar sin partido. Definitivamente. Es decir, volvemos a la segunda parte de tu pregunta, si no hay representatividad, no hay democracia. Claro. Y ese cuento, que ni siquiera vamos a decir que es cuento chino, pero de cualquier tipo, de que se va a sustituir la democracia representativa por una llamada democracia participativa que han empezado a vender magos por todos nuestros países. Eso es peligrosísimo. Eso no solo es peligrosísimo. Es peligroso. Es un gravísimo error. Antes, años atrás, había participación por los partidos. El partido era el mecanismo de participación y eso hizo que hubiera democracias, porque los partidos sirvieron. Los partidos empezaron a concentrarse en sí mismos, a ponerse al servicio de ellos mismos y de la propia burocracia y se olvidaron de
de la ciudadanía y esta no encontró cómo participar. Ese fue el primer problema. Ahora, ¿cómo resolver el tema de la participación? No es cierto que se pueda pensar que la democracia pueda ser solo participativa y que hay que acabar con la democracia representativa como se empieza a vender en toda América Latina. Eso es una falacia, Claro. es una falsedad. No hay democracia que no sea representativa. Ahora, sin duda, en algunos casos encontramos países que son más participativos, donde se participa más. Pero ¿cómo se puede participar, Servio Tulio? ¿Cómo se puede participar en política? A través de los partidos, siempre fue una vía. Pero estos han abandonado ese rol. Se han dedicado a ser partidos de grupos, pero no del pueblo. De resto, ¿cómo se puede participar en la gestión de las políticas públicas? Bueno, una sola forma, no hay otra. Acercando el poder al ciudadano. Claro. Para que el ciudadano pueda participar, tiene que tener cerca el poder. Pero no nos hemos dado cuenta de eso. Y yo siempre me pregunto, ¿por qué este afán en América Latina, de todos los políticos, de todo el que entra en política, de decir hay que hacer más participativa la democracia y así tratar de arrumbar la democracia representativa? ¿Y cómo se puede hacer más participativa de la democracia? El discurso de la participación es un discurso de los países pocos desarrollados democráticamente, Claro, de América Latina. Claro, claro. Pero usted vaya a Francia, vaya a España, vaya a Europa en general, ahí no hablan de participación en la forma tan desesperada como nosotros hablamos en América Latina. Ahí no va a encontrar usted un político en Francia hablando de la democracia participativa. No existe. ¿Por qué no existe? Porque la democracia es esencialmente participativa, la tienen en las venas sin darse cuenta. Con eso pasa como el famoso personaje de Molière, que habló siempre en verso y pensaba que era distinto cuando le pidieron hablar en prosa. La democracia participativa es de la esencia en los países con democracia desarrollados porque esa se produce a nivel local. Yo a veces le pregunto a los alumnos, ¿cuántos municipios hay en su país? En general la gente no lo sabe. En nuestros países de América Latina hay muy pocos municipios, en los países. Pero a veces les pregunto, bueno, comparamos América Latina, ¿cuántos municipios hay en su país? Y vayamos a Europa. Democracias establecidas, ¿cuántos municipios hay? Yo le puedo hacer la comparación con Venezuela. Venezuela con 1 millón de kilómetros cuadrados tiene 338 municipios. Y mucha gente dice, no más municipios porque es crear más burocracia. Y entonces les he dicho, mire, un país con la mitad del territorio de Venezuela, como Francia, que tiene 500.000 kilómetros cuadrados, tiene 34.000 municipios. Nosotros tenemos más que Venezuela. Nosotros tenemos 500 y pico y tantos municipios. Entonces, y tenemos 48.000 kilómetros. Venezuela es 20 veces más grande que nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de democracia participativa claro, en un país de esa magnitud con 300 municipios? Por supuesto que no lo hay. Claro, y se les olvidó deliberadamente, porque el objetivo en Venezuela era destruir la democracia representativa, no crear la democracia participativa, se les olvidó que para crear una democracia participativa lo que tenían que crear era más autoridades locales, llevar el poder cerca del ciudadano, que el ciudadano pueda participar directamente en la gestión de los asuntos que le interesan.
a un ciudadano en cualquier pueblo de Francia o de Estados Unidos, ¿qué le interesa? Que el servicio de emergencia funcione en su población, que el autobús escolar pase por donde tiene que pasar a la hora que tiene que pasar. Esos son los temas de la participación. Y para cambiar una ruta de un autobús se hace una audiencia pública y la gente va y discute. Claro. En cambio, en nuestros países, un municipio tan lejano, simplemente no hay forma de participar y se le olvida a la gente que la única forma de poder participar y hacer una democracia participativa es acercando el poder al ciudadano, y acercar el poder al ciudadano no es otra forma que crear autoridades locales lo más cerca del ciudadano, bien cerca, bien abajo, de manera que cada quien pueda tener el acceso al poder. Si no hay ese vínculo entre el poder cerca del ciudadano y el ciudadano, este es huérfano. ¿Cómo va a ir a participar en lo que está haciendo el Ministerio de Educación? ¿Qué mecanismo no puede haber? Vamos a decir el Ministerio de Educación, el Ministerio de Transporte, lo que sea. ¿O el de salud? Un ente de salud a nivel nacional. ¿Cómo va? En cambio, sí puede participar si la autoridad local es autónoma, tiene servicios de salud local, el dispensario, ahí sí el ciudadano tiene esa relación directa. Entonces, esa es la única forma de hacer una democracia participativa, es multiplicando las autoridades locales, descentralizando políticamente el país, acercando al ciudadano, el poder al ciudadano, y no en absoluto pretendiendo eliminar la representación. Totalmente de acuerdo. Inclusive esa es la lógica de la Fundación Institucionalidad y Justicia, que somos una institución de la sociedad civil con una visión de Estado, y que estamos conectada con instituciones, aportando desde el punto de vista de aportes técnicos en todo lo que son procesos de formación de leyes. Bueno, este foro es una contribución, ¿no? Claro. Al Estado de Derecho, al fortalecimiento institucional de la administración, en fin. Ahora, yo quiero volver al principio de legalidad, porque déjeme decirle, la explicación que usted ha dado con relación a la participación, a la democracia participativa, aparte de que es oportuna en nuestro país, yo creo que es la explicación con mayores niveles de claridad que a mí me han dado en la vida. Honestamente hablando, se lo digo. Ahora, quiero volver al principio de legalidad, porque usted hablaba del Poder Judicial, que sobre la base de ese principio tiene que ser autónomo, independiente, imparcial, digámoslo así, por lo menos. Cuando uno se va a la estructura del Estado, porque tenemos un problema también de funcionalidad, también por falta de esa formación política, hasta de nuestros propios dirigentes políticos, muchas veces se confunden las cosas. ¿Cómo lograr? En nuestros países tenemos problemas, por ejemplo, desde el punto de vista del Poder Judicial. Quizás su génesis es política, es así casi en todos los países del mundo. Generalmente las cúpulas de los poderes judiciales vienen de órganos políticos o de órganos cuya composición es política. Cuando tú te vas, por ejemplo, y ves la lógica del Ejecutivo, que es el que administra, pero también tú te encuentras con la lógica del Congreso, que es el que controla al administrador, digamos así. Uno encuentra que por esa falta de formación política o por las prácticas políticas que se han instalado, por la razón que sea, sí, hemos visto que los ejecutivos son los que terminan controlando el Congreso. Es decir, el Congreso, partiendo de la democracia representativa, en principio representa a sus representantes, a los ciudadanos que llevaron a esos congresistas al Congreso. Pero sucede que el asunto se ha complicado porque los congresos han terminado representando a los partidos políticos. Esto es una verdadera locura lo que está pasando. Entonces, el Ejecutivo, que hay que controlar, termina controlando el Congreso. El Congreso, que tiene que controlar al Ejecutivo, termina haciendo funciones que son propias del Ejecutivo.
dado el modelo clientelista que se ha instalado. El tema es... No es fácil, profesor, no es fácil esto. Porque a la base de todo está el principio de separación de poderes. Pero el principio de separación de poderes no es simplemente un enunciado constitucional, que es como lo hemos tenido hasta ahora. La Constitución dice que hay 3 poderes del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial. La Constitución establece cómo se organizan estos poderes y dice que son autónomos, independientes, y con eso ya todos casi quedamos contentos. Ahí está la estructura. Eso está muy bien. Pero el tema es que esa estructura política que está en las constituciones requiere de una implementación, y esa implementación es lo que tiene que ser producto del verdadero pacto político. Porque siempre decimos, las constituciones es un pacto político. Esa es la definición tradicional. Sí. Es un pacto de la sociedad para organizar un Estado y el funcionamiento de una sociedad. Pero no encontramos el pacto. No. Lo que encontramos son unas normas que se dictaron en un momento determinado, pero ¿dónde está el pacto? El pacto de la sociedad para que aquello se implemente. Y ese es el pacto que los partidos, de nuevo, como elementos representativos de la conducción política de la sociedad, no han querido abiertamente asumir. Grandes pactos han sido los que han permitido en muchos países pasar de un régimen tiránico a un régimen democrático. El caso de España. Los pactos de la Moncloa. Claro. Eso. El caso de Venezuela en el año 58. Y Chile también. Pacto de punto fijo. Y el Chile también. Entonces ahí tenemos pactos. ¿En qué consistieron esos pactos? Exactamente. No solo en dictar una constitución, sino en que el liderazgo político, se comprometió. los partidos, se comprometió a implementar esa constitución. Y se comprometieron formalmente porque era necesario para asegurar la transición. Entonces había necesidad de llegar a un acuerdo. No nos vamos a meter con el Poder Judicial. Vamos a respetar esa independencia y autonomía. Vamos a respetar la representatividad en el Congreso. Sea cual sea la fórmula que resulte de una elección, no vamos a tratar de eliminar el balance entre los poderes. Vamos a tratar de que funcione esto como lo dice la Constitución. Y se comprometieron a esos principios. Eso pasó hace 200 años, 300 años, 200 años en Europa, en los países, cuando decidieron en los propios países adentro, vamos a quitar áreas del funcionamiento del Estado de la diatriba partidista. Y dijeron, vamos a crear un servicio civil, un cuerpo de funcionarios públicos fijo, permanente, de alto nivel, que conduzca el Estado en su maquinaria cotidiana. Ahí están los altos funcionarios franceses, los que emanan de la Escuela Nacional de Administración Pública. Que es la escuela más emblemática del mundo. En el caso de los funcionarios ingleses, un cuerpo de funcionarios que cambia el gobierno, cambia el partido, es otra tal, pero esa maquinaria es la que asegura que el Estado funcione. Y eso existe porque hubo ese pacto político entre todos los partidos de que hay áreas que vamos a sacar fuera del reparto de partidistas. De manera que cambiarán los ministros, pero no los funcionarios fundamentales que conducen al Estado. Ese fue el pacto que originó el surgimiento de las administraciones públicas en Europa, incluyendo en Francia y en España. Funcionarios de carrera que desarrollaron su carrera en la administración, no pegados de un ministro o de un burócrata, sino dentro de la estructura del Estado, cuerpos funcionariales que permitieron el funcionamiento del Estado. ¿Por qué salió esto? Por el pacto político de los partidos que hicieron para que funcione el Estado, independientemente de los cambios políticos
de los gobiernos a través del cambio de partido, vamos a asegurar esto. Y eso mismo fue el compromiso con el Poder Judicial. Llegaron a un compromiso de que el Poder Judicial fuera autónomo, cayera quien cayera. Claro. Tumbaran cualquier legislación que consideran inconstitucional en cualquier forma. Se comprometieron a respetar esos elementos de funcionamiento del Estado. Ese compromiso ha faltado acá. Los partidos no se han sentado a decir, bueno, vamos a sentarnos y vamos a comprometernos públicamente, los partidos de un país, vamos a respetar la autonomía del Poder Judicial. Vamos a asegurar un mecanismo de su designación, no buscando yo controlar por aquí, por allá, que pongan ahí mi amigo y el amigo del partido y el otro amigo para tener ahí un control político. No, vamos a asegurar un mecanismo de designación abierto y que permita que eso funcione. No lo hemos hecho en América Latina, no lo hemos hecho en general. Y hay siempre mecanismos, y lo ve uno en todos los países, unos más y otros menos. Claro. En que el objetivo es ver cuántos magistrados del tribunal controlo directa o indirectamente para que no me vayan a tumbar una política. Esa no es la forma. Y por eso es que no nos funciona el principio de la legalidad, porque no hemos hecho el pacto para que funcione el principio. O sea, no basta que esté en la Constitución. Claro. Yo quise en esta primera parte manejar estos aspectos desde el punto de vista político, o sea, de lo que nos embarga, o sea, de lo que nos ocupa, de lo que nos preocupa. Para entonces, en el próximo segmento ya entrar de pleno al derecho administrativo y al derecho constitucional, que son ramas del derecho público, que no dejan de tener un impacto político. Claro. Así que vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con nuestro excelentísimo invitado. Profesor, usted es un experto en derecho público. En principio siempre lo veíamos como un constitucionalista, pero ya los administrativistas hemos llegado a la conclusión de que no sabemos de cuál de las dos ramas del derecho público usted sabe más, o de cuál está escribiendo más en los últimos años. Es una cosa impresionante. Son miles de escritos, decenas de obras, cientos de obras. La verdad es que es usted uno de los juristas más prolíferos, pienso yo, que debe de haber en el mundo. No sé cómo le da el tiempo. Pero nosotros estamos apostando, usted y la Fundación Institucional y Justicia, al éxito del Estado. O sea, todos estamos sometidos a un orden. Y el derecho administrativo, de una u otra forma, es la rama del derecho que somete al orden a la administración. A decirlo lo más corto que se pueda. Que somete al orden a la administración y que establece el equilibrio en la relación entre la administración y los administrados. Claro. Porque ese es un el punto. derecho administrativo no es solo el derecho de la administración. El derecho administrativo es el derecho que regula la relación entre la administración y los ciudadanos y establece el necesario equilibrio entre poderes de la administración y derechos de los ciudadanos, entre prerrogativas de la administración y garantías de los ciudadanos. Y en ese equilibrio está la clave del derecho administrativo. A veces, ¿qué es lo que pasa? Que vemos solo el derecho administrativo como el derecho de la administración. ¿Cómo la vamos a someter, controlar, regular? Y se nos olvida que quizás más importante es, sí, la administración, pero en su relación con nosotros. ¿Por qué? Porque el derecho administrativo nos acompaña a los ciudadanos durante toda la vida, sin saberlo. Claro. La persona nace en un hospital público, ya es un acto administrativo. Público. Se inscribe en el registro de nacimiento, un acto público. Va a una escuela pública,
tiene un título que le otorga el Ministerio de Educación, tiene una profesión y tiene que inscribirse en un colegio de abogados que regule el Estado y en una ley, tiene que ejercerla de acuerdo a las normas de la ley y termina muriéndose con una acta de función y enterrado en un cementerio municipal. Es decir, la vida entera está sometida al derecho administrativo. Por eso es tan importante la rama. Claro. Pero mucha gente no se da cuenta de que es un partícipe permanente de normas administrativas y todas son relaciones entre el ciudadano y el Estado, porque eso agréguele. Quiere manejar, tiene que tener un título. Y además puede manejar de acuerdo a estas normas, por la derecha o lo que sea. Quiere navegar, necesita un registro de la Marina Mercante y tiene que someterse a normas de circulación, etc. Es decir, todos los derechos del particular están sometidos a normas administrativas. Todo, de manera que bien podría decirse que el derecho administrativo no solo es el régimen de la administración, no solo es las relaciones entre la administración y los particulares, sino es el régimen de actuación de los derechos de los particulares. Porque todos los derechos tienen que ver con el Estado, con la administración. El que usted quiere ejercer el derecho de petición, es ante la administración pública. Quiere ejercer el derecho a la circulación, tiene que hacerlo de acuerdo a como diga la administración. Quiere ejercer el derecho a la libre expresión del pensamiento, de acuerdo, pero tiene que someterse a las limitaciones que pueda haber, no puede propagar la violencia, el odio, etc. Es decir, no se puede hacer lo que le da la gana. Entonces, todos los derechos, absolutamente todo. Usted quiere enseñar, puede hacerlo, pero si va a crear un colegio, tiene que registrarlo en el Ministerio de Educación. Tiene que tener un programa si quiere. Es decir, todo lo que uno hace, todo el ejercicio de los derechos está sometido a normas. ¿Y cuáles son esas normas? Normas administrativas. Entonces podría decirse que el derecho administrativo, además de regular a la administración, regular la relación entre la administración y los ciudadanos, es el conjunto de normas que regulan el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, de todos los derechos. Qué bien. Qué bien. Incluso que el derecho a tener la religión que uno quiere, perfecto, pero no me puede sacar una procesión a la hora que usted quiera. Claro, hay un orden. Y no puede romper el tránsito. Ahora, ¿en qué consiste? Porque se habla mucho de eso. ¿En qué consiste el control de la administración? Bueno, que en esa relación entre poderes del Estado y derechos ciudadanos, no puede el poder del Estado imponerse, atropellar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Ese poder del Estado está sometido a reglas. Si usted quiere limitar el ejercicio ciudadano de algún derecho, el derecho a asociación, por ejemplo, tiene que dictar una normativa que regule el derecho de las asociaciones, de manera que los particulares puedan ejercer ese derecho, pero usted no puede arbitrariamente o discrecionalmente decirle a un ciudadano: usted sí puede constituir esa asociación, pero usted no, porque me da la gana. No puede actuar arbitrariamente, tiene que actuar conforme a la legislación que se dicte, y ese es justamente el control. Si la administración actúa fuera del ámbito de las normas establecidas, el derecho ciudadano entonces es a controlar esa actuación ilegal o arbitraria o ilegítima de la administración. ¿Y ante quién? Ante un juez. Y ahí viene lo que hablábamos antes. Ese juez tiene que ser independiente, que pueda ser capaz de decirle a la administración: usted cometió una ilegalidad, ese acto es nulo, y ese funcionario que lo dictó es responsable de los daños y perjuicios que causó esa ilegalidad en relación a un particular. Esa es la gran virtud del control del Poder Judicial, y que pueda ser un poder que pueda tener la capacidad de eso, anular, condenar e incluso decirle a un funcionario: usted ha omitido dictar el acto al cual tiene derecho esta persona. Si usted va y pide un pasaporte y no se lo emiten, bueno, usted tiene derecho a ir ante un tribunal a decirle: ordénele al funcionario que me emita mi pasaporte. No es libre él de hacerlo o no. Entonces, para que eso pueda existir, hay que tener ese pacto que asegure que ese juez puede tomar esa decisión, ordenarle al funcionario y que el funcionario va a cumplirla. Ahora, en un régimen autoritario,
Eso es inconcebible. No, pero es importante lo del pacto y le voy a decir por qué. Porque también no deja de ser... No, y perdón, para que termine, y eso cuadra en la Fundación. Fundación Institucionalidad y Justicia es justamente la fundación, su rol es fortalecer la Claro, institucionalidad y la justicia. y estamos De verdad apostando que a eso. esa idea está dentro de... No, y hay áreas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la jurisdicción administrativa. La verdad es que 20 años atrás eso no existía en este país. Así es. Y hemos venido insistiendo y hemos venido tratando de ver cómo inclusive comenzamos a fortalecer el propio acervo jurídico entre la Sí, pues propia entiendo clase. que la ley es vieja, ¿no? Bueno, lo que pasa es que La tuvimos de la una jurisdicción ley. contenciosa. Sí, lo que pasa era que la lógica, la estructura en donde operaba esa jurisdicción, digámoslo así, era dentro de la lógica del órgano rector del Sistema Nacional de Control, que era la Cámara de Cuentas. Sí. Entonces ahí había un problema. Esa es otra cosa. Ahí había un problema. Entonces, cuando realmente hemos comenzado a sentir los efectos, digamos así, de la jurisdicción, es a partir del 2007 con Claro. la ley Y eso en donde tiene- Olivos Rodríguez Huerta jugó Sí, un papel claro. monumental. Y eso tiene que ver con la participación, volviendo al inicio. Claro que sí. ¿Por qué? Porque si el ciudadano sabe que frente a una ilegalidad, él tiene posibilidad de ir ante un juez, él personalmente, y pedirle al juez que corrija el error, esa es una de las formas de participación más claras. Claro. Yo recuerdo que fuimos a España y tratamos de ver, como nosotros no teníamos consejos de estados aquí, el modelo francés era muy complicado, o sea, nosotros poderlo implementar partiendo de la estructura judicial, ¿verdad? Y lo que veíamos era que el que no nos iba a traer mayores inconvenientes era el español, y acogimos el modelo español, recuerdo que fue en el 2005 que fuimos, y creamos conciencia en los legisladores y en la clase política, y se dio ese paso que yo creo que ha sido sumamente provechoso. Ahora, aquí se presenta un problema y ahí es que yo veo la importancia del pacto. Porque es que el impacto del derecho administrativo, los desprendimientos son dolorosos. O sea, cuando el Estado se tiene que desprender de prácticas indebidas, Claro. es complicado, le duele mucho. Pero, y cuando Por eso es el pacto. Sí, y fíjese que digo el Estado. Porque muchas veces el propio derecho administrativo hay que aplicárselo al propio Poder Judicial. Sí, claro. Y muchas veces la jurisdicción administrativa tiene que anular actos de instancias que están por encima, desde el punto de vista jurídico, jerárquico, de esa jurisdicción administrativa. Claro. No es fácil, ¿eh? No es fácil. No es fácil. Pero por eso es el pacto. Si Por no e- hay un pacto de la sociedad y de los Es que- actores políticos en que eso de repente no sirve. Yo creo que esa es la clave. Ahora, hay una práctica que se da en todos nuestros estados, porque que son traviesos a veces, ¿eh? Son Sí. medio traviesos. Y es el silencio administrativo. Que la verdad es que muchas veces desencanta, duele y desilusiona al que hace la petición, en fin. ¿Qué recursos tiene, por ejemplo, el ciudadano como para poder romper esa omisión del Estado muchas veces, que es evidente frente a una petición de un bendito ciudadano que quiere una información? Bueno, el silencio administrativo o el tratamiento del silencio administrativo Sí, el tratamiento, perdón. es de primera importancia, pero tiene muchas facetas. Sí, yo sé. Muchas veces la legislación solo reguló el tema de manera de decir, si usted formula una petición y no le responden, usted solo tiene una garantía jurisdiccional. O sea, si no responde en un lazo determinado, usted puede ir ante el juez a pedir la nulidad. ¿De qué? Bueno, de un acto tácito que vamos a considerar que surge del silencio, que es que le negaron su petición. Entonces, muchas legislaciones establecieron el llamado silencio
negativo. O sea, que si pasa un tiempo y no le responden, se considera denegada y entonces usted tiene que ir ante un juez. Pero vas a ir ante un juez a alegar ¿qué? Si yo lo que quiero es que me den mi pasaporte, vamos a poner ese ejemplo. Claro, claro. A mí no me interesa ir a pelear ante un tribunal. No, a mí lo que me interesa es tener mi documento de identidad, que no me lo dan. Yo no gano nada con que me digan, no, a los 6 meses, si no le responden, vaya ante un juez. ¿A qué? A que digan que es ilegal que el señor no me responda, para que vuelva yo ante el señor a decirle, respóndame. Entonces, no ha habido todavía un cuadro completo de garantías. Esa se pensó que es uno. En otros países dijeron, no, vamos a poner una mejor garantía. El silencio es silencio positivo. O sea que si usted hace una petición y no se la responden, se entiende concedida. Bueno, es una garantía mayor. Claro, claro. Pero eso depende porque yo lo que necesito es el papel. Yo necesito mi pasaporte. Claro, claro. No necesito un acto que me diga que transcurrido el tiempo se le otorga. Pero no, yo lo que necesito viajar, necesito el papel. No me da la garantía de tenerla. Tengo que volver a un procedimiento de la acción contra la administración por omisión, abstención u omisión, para obligarlo a que otorgue el documento. Entonces, hay muchas gamas del silencio. Por supuesto, cuando uno va a considerar el derecho administrativo globalmente en relación a la inacción de la administración, hay estos diversos mecanismos que progresivamente van permitiendo que se solucionen conflictos concretos y se garantice. Pero resulta que es que a veces la administración misma va al otro extremo y se le olvida que la primera obligación de la administración es responder. ¿Por qué? Pues si yo tengo un derecho de petición en la Constitución como derecho ciudadano, ese derecho de petición, por el principio de la alteridad, implica la obligación de la administración de decidir y de decidir oportunamente. Entonces yo lo que necesito es que la administración decida. No que la administración diga, no, ya como pasó el tiempo, ya yo no estoy obligado a decidir y vaya a los tribunales. No, no. Puede ser que la garantía que se establezca en la legislación específica es que yo pueda ir ante los tribunales a defenderme del silencio, pero eso no le quita la obligación que sigue teniendo y va a seguir teniendo la administración de decidir y de resolver. Lamentablemente, la administración frente a estas regulaciones ha ido por esa vía y dice, no, ya yo no tengo que decidir, vaya a los tribunales y ya está. No, usted sigue estando obligado. Entonces el derecho administrativo sigue buscando mecanismos de protección y de garantía, como hemos visto en estas varias facetas del silencio. Así es. Hay un punto en todo esto, y es cuando me refiero al activismo judicial. Muchas veces la administración, digámoslo así, se queja porque los jueces van más allá de lo que son sus atribuciones, partiendo de una mala interpretación o de una laguna que pueda haber normativa, y en vez de juzgadores se convierten en legisladores. ¿Cómo resolver? Bueno, porque hay de todo en todo esto. El tema del activismo judicial es un fenómeno que digamos que es universal. Y la desviación hacia el juez constitucional como juez legislador también es una secuela de esa desviación. Pero a la vez fomentada por el propio Estado. Claro que sí. Que por no comprometerse claro que sí. frente a los ciudadanos claro. y tomar una decisión. Ni asumir el costo político. Por eso claro. Tomar una decisión tanto el Parlamento como el Ejecutivo y tomar la decisión claro. política, pues prefieren que la cosa la vaya y la resuelva el juez. Entonces, es culpa, de nuevo, de la ausencia del pacto
que implica tomar decisiones y asumir su costo político, no hay ese pacto entre los actores y entonces más bien ahora viene ese pacto tácito de mandar la cosa ante el juez para que entonces el juez cargue con Claro, la un capuchina. tema que es político, quieren que entonces un juez le diga una salida judicial, Eso. legal. Entonces, eso se está provocando desde los propios actores políticos, ese activismo judicial. Ahora, globalmente, yo pienso que una forma positiva de ver el activismo judicial es cuando el juez lo hace con el norte de la garantía de la primacía de la dignidad humana y de la protección de los derechos. El principio de la progresividad, que es el que caracteriza los derechos, la regulación de los derechos fundamentales, sí le puede permitir al juez, por ese principio de la progresividad, descubrir derechos. Entonces yo justifico el activismo judicial, en principio, dentro de el área de los derechos fundamentales. Mientras más se puedan proteger por carencias del legislador, por ejemplo, ahí está bien. Pero ese activismo judicial, producto de la abstención de las autoridades políticas, parlamento, ejecutivo, de tomar las medidas que tienen que tomar con el costo político que implica tomar decisiones y zafarse de las cosas para que terminen en el juez, creo que es gravísimo y le está haciendo un gran daño a la judicatura. Nos queda un minuto, pero hay una pregunta que no puedo dejar de hacer. ¿Qué reto tiene la administración pública para asumir las obligaciones que impone un Estado social, democrático y de derecho? De nuevo, el gran reto es asumir la ejecución de esas políticas, pero de nuevo, sigo con la idea del pacto político. Los actores políticos, los partidos políticos en el Congreso, en los partidos, en el propio Ejecutivo, tienen que ponerse de acuerdo con el fin último del Estado, que es satisfacer las necesidades colectivas, llevar adelante las políticas sociales. Que en ese momento van a beneficiar más a quien ejerce el poder ejecutivo. Bueno, sí, ya después le tocará a otro, pero lo que no puede es impedirse la realización de los principios sociales de la Constitución por una cuestión de pleito entre partidos. Claro. Profesor, gracias por haber acudido a la invitación a este conservatorio. Usted no se imagina lo oportuno que ha sido haber hecho este programa con usted. Yo creo que es un llamado inclusive a la conciencia, a la civilidad. Y yo creo que refleja todo lo que usted dijo aquí, inclusive hasta lo importante que son los políticos, qué importantes son y qué son las instituciones políticas. Así que le agradezco esto porque es un gran aporte que hacía falta. Bueno, más bien yo soy el que agradezco esta oportunidad de estar de nuevo aquí contigo, Servio Tulio. Igual a usted. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.